Una revelación que Dios dio al hombre de Dios de los últimos días, un mensaje tremendo, una palabra, mire, aterradora. Dios está hablando de distintas formas y lo hemos visto en cada video, pueblo de Dios. Si usted está aquí, comente por favor y no salte el video, quédese hasta el final. Miren, yo sé que a mí usted solo abre el video porque ve la cara del profeta Dionis de la Rosa, de eso estamos claros, pero Dios ha hablado fuertemente en este video y quédese hasta el final para que pueda entender el mensaje de parte de Dios. Nosotros nos gusta hacerle una introducción a cada video para que la plataforma nos permita tener el video, para que el mensaje llegue. Hemos hablado muchas veces con el hermano Diony y él nos permite tener el contenido. Amén. Entonces, Dios está haciendo algo muy fuerte, muy aterrador y está hablando poderosamente a través de su siervo. Y usted como iglesia necesita quedarse hasta el final para entender el mensaje. Yo voy a pasar ya al profeta, pero oiga, deje el fanatismo, escuche la palabra de Dios y entienda de una vez por todas que Dios te puede usar a ti, puede usar al profeta y puede usar a quien él quiera para hablarte. Amén. Quédate hasta el final y vas a entender el mensaje de parte de Dios. Si quieres que Dios responda tu oración, quédate hasta el final. Shalom Ubraha. Si te pasa eso, eres el elegido. ¿Cómo darme cuenta que fui elegido por Dios? ¿Cómo darme cuenta de que fui tomado por el Señor mucho antes de nacer para el cargar una asignación, para llevar un propósito a cabo que yo no pedí, sino que se me fue determinado mucho antes de tan siquiera yo pensar nacer? Pues quédate hasta el final porque hoy te voy a decir cuáles son los puntos y por qué eres una persona escogida. Todos fuimos escogidos para tener un ministerio. La palabra enseña que hubieron hombres con diferentes talentos. A uno se le dio 3, a otro se le dio 1, a otro se le dio 5. Y la palabra enseña que el de 5 y el de 3 multiplicaron. Pero el de 1 fue y enterró su talento porque lo vio muy poco y también era un perezoso. La palabra enseña que cuando el Señor que le dio los talentos volvió, le retribuyó al de 3 y al de 5 porque lo habían multiplicado. Sacaron más de lo que le habían dado. Sin embargo, el de 1 le dijo, lo enterré porque pues tuve miedo y bueno, lo enterré ahí. El Señor le dijo, ¿por qué lo hiciste? Por lo menos debiste de llevarlo al banco para que, o sea, debiste de ponerlo para que retribuyera. Si ya que no lo ibas a trabajar, por lo menos devolver, o sea, el doble de lo que te dieron para que no perdieras. Pero tú lo enterraste, quitándole todas las ganancias, porque pensaste que yo era un señor que siembro donde no he cosechado y que tomo lo que no es mío. Y la Biblia dice que le quitaron al que tenía 1 y se lo dieron al que tenía 5 y lo descalificaron. ¿Por qué? Porque al que tiene se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa esto? Los hombres fueron elegidos mucho antes de nacer para cumplir un propósito que Dios determinó en los hombres mediante su espíritu. Lo que determina la asignación de un hombre es el espíritu que lleva dentro. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías y por eso tenía una asignación profética. Y su temple y su carácter era el mismo de Elías. ¿Por qué? Porque tenía el espíritu de Elías. Todos los hombres tenemos espíritus diferentes. Todos los hombres tenemos espíritus totalmente distintos. Mas, sin embargo, todos fuimos escogidos para tener un propósito. ¿Cómo me doy cuenta que fui escogido para cargar un propósito de parte de Dios? Primer punto, Dios trata mucho contigo en sueños. Dios trata mucho contigo en sueños. Hay gente que no se sienten tranquilos porque de alguna u otra manera se sienten acosados por sueños fuertes que tienen, porque muchas veces salen hasta del cuerpo, porque tienen éxtasis, porque pueden ver cosas antes que sucedan. Puede ser que Dios te haya marcado como profeta, puede ser que haya sido un instrumento de Dios para Él
usarte en el don de profecía, para Él utilizarte quizás también en el oficio de profeta. Y puedes darte cuenta porque Dios, escucha bien, de la nada también te comienza a librar de cosas. Te darás cuenta porque Dios te libra y a tu espíritu Dios le habla, porque a lo que Dios le habla en ti no es nada más que tu espíritu. ¿Qué es tu espíritu? Tú sentirás que te estás hablando tú mismo, pero no es tú mismo, es la voz de tu espíritu que te está hablando, porque tú tienes un alma, un cuerpo y un espíritu. El espíritu es todo lo bueno que tú tienes de parte de Dios. La Biblia dice que nadie puede hacer nada bueno si no procede del espíritu. Porque lo único bueno que tú tienes de parte de Dios adentro de ti es tu espíritu. Tu alma es neutra, tu alma eres tú. Tu alma es lo que decide si se inclinará ante la carne o ante el espíritu. Mas sin embargo, el espíritu es lo bueno de Dios que tú tienes dentro y es la manera que Dios usa para tratar contigo, es por medio del espíritu, de su espíritu al tuyo. Ahora bien, otro punto para darte cuenta de que Dios te escogió es que Dios te va a librar en muchas ocasiones de la muerte. Sí, Dios te va a librar de perder la vida. Donde muchos cayeron, tú no vas a caer, y no es casualidad. Y no es que sea una persona que tenga mucha suerte. Y no es que tú seas una persona no. Fue que Dios te escogió. Es que eres el elegido. Ejemplo bíblico, Moisés. Moisés fue puesto en el río Nilo. ¿Sabe qué había en el río Nilo? Estaba infestado de cocodrilos. Mas sin embargo, la arquilla no se volteó donde iba Moisés y Dios lo libró de fallecer ahogado. Segundo punto, los cocodrilos no se lo comieron. ¿Por qué? Porque Dios lo había librado también de ser devorado por los cocodrilos. Y esto no es suerte, esto no era que él iba a crecer y iba a decir, wow, qué suertudo soy yo. Mira, me le he escapado tantas veces a la muerte, es que nadie puede conmigo, yo soy el mero. No, es que eres un escogido y Dios te ha marcado. Pero esa marca tiene una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque el cementerio también está lleno de llamados. ¿Estás aquí? Tú tienes un llamado, pero si no lo pones en práctica, lamentablemente habrás enterrado tu talento. El hecho de que seas un llamado por Dios, de que tengas llamado, de que tenga Dios propósitos contigo, no significa de que vas a agotar esos recursos, porque esos recursos se agotan por si no lo sabías. De hecho, el cementerio está lleno de gente que tenía llamado y pues murió sin verlos cumplirse, porque simplemente no atendieron al llamado, simplemente no atendieron a la voz de alerta que Dios estaba dando. Por ejemplo, cuando Moisés llega al palacio de Faraón en Egipto, fue creado en la corte allá de Egipto, en la corte suprema de los faraones, y se da cuenta de algo, y es que otro punto para tú darte cuenta de que eres un escogido es que hay cosas que te van a salir mal. Hay planes que Dios te lo va a tumbar, porque no hay lugares para dos planes, hay lugares para un solo plan, y Dios va a entrar en los planes de Él y va a tumbar los tuyos, porque no hay lugar, vuelvo y repito, para dos planes, solamente uno. ¿Y quién es el plan que se va a llevar a cabo? Es el plan de Dios. Por eso el tuyo Dios lo va a tumbar y va a entrar lo de Él. Que Dios tumbe tus planes implica que hay planes que tú tenías, hay proyectos que tú estabas calificando, que tú estabas creando, que tú estabas estructurando, que Dios lo va a tumbar porque va a entrar los de Él. Ejemplo bíblico, cuando Moisés llega a la corte suprema de Faraón, que fue criado aquí, él estaba estudiando, él estaba siendo formado porque sería un próximo Faraón. Mas sin embargo, no. Nada de eso pasó así. Dios permitió que el hebreo, porque él era hebreo, Moisés, le quitara la vida a un egipcio y se fugara de Egipto, hermano. Y sí iba a ser un comandante, sí iba a ser un gobernador, pero no de Egipto, sino del pueblo de Dios. Porque los planes de Dios son otros. Y una de las marcas de que eres un escogido es que las cosas te van a comenzar a salir mal. Dios escoge a Pedro también cuando le salió mal la pesca, porque hay cosas que Dios va a hacer que te salgan mal. Pedro había intentado pescar toda la noche. Nadie podía enseñar, he dicho yo en mis prédicas, nadie podía enseñar a pescar a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tenía su vida entera en esto. Pedro pescaba desde que era niño. Mas sin embargo, por primera vez en toda la historia, a Pedro la pesca le sale mal. ¿Por qué le sale mal? Porque Dios fue quien lo permitió para aparecérsele esa noche, para aparecérsele ese día a Pedro y decirle: Pedro, aunque estás frustrado, aunque los planes te salieron mal, aunque todos aquí están pescando menos tú, lo permití yo, Pedro, porque esa era la manera de yo entrar en mi plan, porque esa era la manera de yo llamarte, de yo escogerte. Y cuando bogaron mar adentro, Pedro al final pescó más que todos. ¿Por qué? Porque esa pesca de Pedro valía más que toda la pesca, que todos los que estaban ahí. El hombre que antes estaba frustrado y otros reían, ahora él era el que reía y otros estaban impresionados. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son correctos y son perfectos. Si Dios permitió que las cosas te salieran mal, dale gracias y síguele la corriente al Señor. Porque las corrientes de ese mar, de ese río, te van a llevar al propósito divino y eterno del Señor. Hay gente que se encuentra luchando contra Dios y
duras cosas hacen. ¿Por qué? Porque el que lucha contra Dios solo golpea una pared. Escuche esto. Solo golpea una pared. ¿Dónde está sepulcro tú? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El que lucha contra Dios se encuentra luchando contra una pared o contra el aire. Nadie puede vencer a Dios. Así que sus propósitos se van a llevar a cabo, quieras tú o no quieras. Otro punto para darte cuenta de que fuiste elegido por Dios, de que fuiste escogido por Dios para llevar a cabo algo en esta vida, es que tendrás mucha persecución. Desde el principio de los tiempos, los hombres que Dios iba a escoger, los hombres que Dios iba a marcar para llevar a cabo un propósito, eran personas menospreciadas. De hecho, la misma Biblia lo dice, que a lo más vil y menospreciado se escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios en su propia concupiscencia. Sí, literalmente, uno de los puntos que habla de que eres un escogido y de que eres marcado por Dios desde antes de nacer, es que eres prácticamente un olvidado. En todo te dejan de último, en todo mire, yo desde que era niño, desde que yo recuerdo, yo tenía problemas para socializar con los demás niños. Era una persona totalmente alejada. No era que era de que hay al 100 así, de que pero sí, hermano, pocas veces llegué a tener así amigos cuando era niño. Yo siempre estaba en mi lado, siempre era un niño así como diferente, siempre tranquilo. Yo allí me sentaba atrás, en el último banco de atrás. Y a los demás niños también, o sea, no interactuaban mucho conmigo. Y yo también era así, o sea, me sentía bien así. Y siempre fui muy menospreciado, siempre fui muy olvidado. Y yo no sabía que esa era una de las señales, porque es que la Biblia lo dice. En la Biblia, hermano, todos los hombres que Dios escogió, profetas, reyes, sacerdotes, levitas, hombres que Dios escogió, un 99.9% fueron hombres menospreciados, olvidados, que Dios los sacó de la extrema pobreza, hombres que surgieron y que vinieron totalmente de estar quedados, jóvenes, hombres que Dios los escogió, aún su realidad eran realidades amargas, porque aunque hoy no eres nada, Dios te puede escoger para hacer el boom del mañana. Pero vuelvo y repito, todo va conforme al propósito y el llamado que Dios te ha escogido. Así que usted necesita saber y entender esto. Otro punto de que habla de que eres un escogido por Dios y de que tienes ministerio, de que Dios te marcó con un ministerio, es que aunque estés pasando por todo lo que estás pasando, siempre al final del túnel Dios te tiene una solución y siempre Dios te va a llevar a aguas profundas. Dios siempre te va a poner arriba, o sea, Dios siempre te va a llevar arriba. Y no es que tú dices, ve acá, pero yo no soy nadie, ¿por qué Dios me abre estas puertas? ¿Por qué Dios me está dando estas conexiones? No es, vuelvo y repito, porque tú seas muy inteligente, no es que seas un hombre con mentalidad de tiburón, no es que tú seas, una mente prodigio, no, es que hay una gracia de Dios. Y hay un propósito que fue escribido en la eternidad, mucho antes de tu nacer, que tiene que cumplirse. Y por eso las cosas parecieran que misteriosamente se te presentan en el camino y que una cosa va conectando con la otra. Hay quienes piensan que ellos son hombres prodigios, mentes sabias, mentes excelsas. No, es gracia del Señor y cumplimiento de Dios de cosas que sin tú pedirlas ya están siendo predestinadas para ti y para los tuyos. ¿Por qué? Porque cosas que ya ocurrieron. Así que en la eternidad, porque todo es parte de un plan y un propósito. Salomón dice, Dios puso eternidad en el hombre y que todo lo que tenía que pasar ya fue. O sea que lo que tú vas a vivir de parte de Dios ya fue planeado por Él. Así que solamente tú verás el cumplimiento. Y así será. Así como estamos destinados a nacer, a vivir, reproducirnos y morir. Asimismo hay planes y propósitos que ya fueron catalogados, que ya fueron hechos por Dios, y otros que simplemente Dios los permitirá, porque al final el hombre tiene un libre albedrío que debe de elegir dónde será su próxima parada. Así que estos son tips para darte cuenta cuándo eres elegido por Dios, cómo Dios te eligió, por qué Dios te eligió, para dónde Dios te eligió, cuál es tu curso. Hay gente que dicen cuál será mi destino, cuál será mi ministerio. Aquí te acabo de dar las claves para que te des cuenta cómo darte cuenta si tienes o no tienes ministerio, cómo darte cuenta si tienes o no tienes talento, cómo darte cuenta de que eres un escogido, un elegido por Dios. Así que todos fuimos escogidos y elegidos por Dios para cumplir distintos propósitos, pero uno tiene que hacer todo lo que esté al alcance de uno, esforzarse. Entiende, como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse y ser valiente para que las cosas de Dios
nos tomen en el mejor momento y el tiempo preciso, correcto, y eso sea de gran bendición. Te saludo tu hermano y profeta Diony de la Rosa. Voy a invitarte a que le des like al video y a que te suscribas si no te has suscrito y actives la campanita. Voy a invitarte a que también me sigas en Facebook para oración como Diony de la Rosa y en Instagram como profeta Diony de la Rosa. Recuerda que en Facebook no pedimos dinero para ningún orfanato. Recuerda que nuestra página principal es Diony de la Rosa y tiene 290,000 y algo de seguidores en Facebook. Y si alguien te pide dinero en páginas, son páginas falsas que se hacen pasar por mí. Así que no le mandes dinero, ya que no tenemos ningún orfanato y nuestro ministerio no pide dinero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, Ubraja. Soy simplemente polvo de la tierra, moldeado por las manos del Creador desde antes de la fundación del mundo. No hay nadie inferior a mí, pues me considero el menor entre todos los llamados. No vine aquí con diplomas, títulos ni logros humanos para presentar ante ustedes. No poseo la elocuencia de un orador, ni la erudición de un teólogo renombrado. Lo único verdaderamente especial en mí no es el talento, ni la inteligencia, ni la virtud adquirida por mi propio esfuerzo. Es simplemente que he sido perdonado, lavado por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Soy la tierra de Dios, moldeada y sostenida por sus manos cada día. Y es precisamente por eso que puedo estar aquí ante ustedes sin vergüenza ni temor, porque no es mi fuerza la que me sostiene, sino la suya. No es mi justicia la que me legitima, sino la justicia de Cristo que me es imputada por la fe. Nada de lo que soy o hago merece prominencia ni reconocimiento humano. Todo mérito, todo honor, toda gloria pertenecen exclusivamente a Dios. No soy más que un recipiente de barro que porta un tesoro que no me pertenece, un mensajero que no eligió el mensaje, sino que fue elegido por él. Fue Dios quien me llamó centinela, y yo no elegí este papel, ni lo busqué con ambición ni con ansias de fama. Él vino a mí como una pesada carga sobre mis hombros y un fuego ardiente en mis huesos que no podía apagar. Como Jeremías, quien dijo que la palabra del Señor era como un fuego encerrado en sus huesos. Yo tampoco puedo permanecer en silencio. El centinela no habla por sí mismo, sino que habla de lo que ve, de lo que oye y de lo que le es revelado desde lo alto. Y lo que me ha sido revelado es urgente, es real, es sobrecogedor y es específicamente para esta generación en la que vivimos. No es un mensaje de comodidad fácil ni de prosperidad vacía, sino una solemne advertencia de un Dios que todavía ama a su pueblo. Un Dios que antes de juzgar siempre advierte, siempre llama, siempre extiende su mano. Tal como lo hizo en los días de Noé, tal como lo hizo en los días de Lot, tal como lo hizo a través de todos los profetas del antiguo pacto. Hoy Él sigue haciendo lo mismo, a través de personas imperfectas, humildes y quebrantadas. Personas que no tienen nada que ofrecer salvo obediencia y disponibilidad. Y fue precisamente este tipo de personas las que Dios eligió para llevar este mensaje al mundo. Rara vez Dios concede tantos detalles sobre un evento futuro como los que me fueron revelados a través de estos sueños y estas escrituras. Rara vez los sueños coinciden tan perfectamente, tan precisamente, con pasajes específicos de la palabra de Dios. Pero eso fue exactamente lo que sucedió, y la confirmación llegó no una, sino repetidamente, de maneras que no dejan lugar a dudas. Cada detalle de lo que vi en los sueños encontró su reflejo exacto en las páginas del Apocalipsis y otros libros proféticos. Y cuando Dios confirma un mensaje de esta manera, el siervo no tiene más remedio que proclamarlo con toda fidelidad posible. No puedo suavizar lo que se me ha mostrado. No puedo omitir lo que se me ha revelado. No puedo endulzar un mensaje que ha sido dado con divina seriedad y urgencia. El verdadero amor no oculta la verdad. El verdadero amor la proclama incluso cuando duele, incluso cuando es incómodo, incluso cuando va contra la corriente del mundo. Y es con este amor que este mensaje les llega hoy.
Cada palabra aquí expresada ha sido meditada en mi corazón, cuidadosamente contrastada con las Escrituras y confirmada repetidamente por el Espíritu Santo a lo largo del tiempo. No vine a ofrecer mi opinión personal, mi interpretación favorita ni mi teología preferida. Vine a transmitir una advertencia nacida del amor más profundo que existe, el amor de un padre que no quiere ver a ninguno de sus hijos perdido. Una advertencia de misericordia, porque Dios sigue llamando a su pueblo antes de que llegue la hora final y la puerta se cierre para siempre. Así como en los días de Noé, el arca permaneció abierta por un tiempo y luego se cerró, llegará el día en que la oportunidad ya no existirá. Y en ese día, las lágrimas y los arrepentimientos tardíos no podrán revertir lo que ha sido sellado por la mano de Dios. Por lo tanto, la urgencia de este mensaje no es exageración ni alarmismo, sino amor en su forma más pura y honesta. Es el amor de alguien que ha visto lo que está por venir y no puede permanecer impasible. El tiempo apremia, más de lo que la mayoría imagina o está dispuesta a aceptar. La hora se acerca con una velocidad que el mundo dormido no puede percibir. Las señales están por doquier. En las guerras, en los rumores de guerras, en los desastres naturales, en la apostasía de la iglesia, en la corrupción de las naciones. Quien tiene ojos para ver, ve. Quien tiene oídos para oír, oye. Y quien tiene un corazón abierto a Dios, siente el peso de este momento histórico y profético. No es tiempo de dormir, es tiempo de velar, de orar, de prepararse y de proclamar. Es tiempo de poner orden en nuestra vida, de reconciliarnos, de resolver los asuntos pendientes con Dios y con los hombres. Es tiempo de dejar atrás todo lo que nos ata a este mundo efímero y correr con determinación a los brazos del único que puede salvar. Que este mensaje encuentre tierra fértil en cada corazón que lo reciba y que el Señor use cada palabra para despertar, transformar y salvar a todos aquellos que aún tienen tiempo de responder a su llamado. Rara vez Dios revela con tanto detalle un evento futuro, una destrucción que ha de venir sobre la faz de la tierra. Rara vez las escrituras y los sueños coinciden con tanta precisión como dos piezas del mismo rompecabezas eterno que encajan a la perfección ante nuestros ojos. Fue solo después de mis sueños, con los ángeles caídos, que Dios me condujo a estos versículos específicos, como si quisiera confirmar con su propia palabra todo lo que se me había mostrado en las visiones nocturnas. Y cuando leí estos pasajes por primera vez, después de los sueños, un estremecimiento recorrió todo mi ser, porque cada detalle que había visto estaba allí, escrito hace milenios, esperando ser comprendido en este momento. La palabra de Dios no es un libro muerto guardado en estantes polvorientos. Está viva, activa y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Habla al presente con la autoridad de lo eterno. Describe el futuro con la precisión de quien ya lo ha visto suceder. Y lo que describe en Apocalipsis 9 está más cerca de cumplirse de lo que cualquier generación anterior podría haber imaginado. Los versículos 14 y 15 del capítulo 9 del Apocalipsis poseen un peso profético que pocos se han detenido a contemplar con la seriedad que merecen. Son palabras sencillas en apariencia, pero de profundo significado e implicaciones para el mundo tal como lo conocemos. Como está escrito, así se hará, sin alteración, sin negociación, sin posibilidad de anulación. Apocalipsis 9, 14 a 15. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Estos 4 ángeles caídos son lo peor de lo peor, los seres más terribles que jamás hayan habitado los cielos en presencia de Dios.
Su poder y maldad son tan aterradores que Dios mismo decretó que fueran encadenados y aprisionados bajo las aguas del río Éufrates hasta el preciso momento de su liberación. No vagan por el mundo como otros espíritus malignos. Están atados, contenidos, esperando una hora específica que fue determinada antes de la creación del mundo. Y esa hora se acerca con una inevitabilidad que ninguna fuerza humana o angélica puede impedir o posponer. Cuando sean liberados, no habrá negociación, ni misericordia, ni piedad en sus corazones endurecidos por el odio eterno. Fueron preparados específicamente para este momento, una hora, un día, un mes y un año, con una precisión que demuestra que Dios es soberano incluso sobre la destrucción. Cada minuto de su reinado de terror ha sido contado y limitado por la mano del Todopoderoso. Pero dentro de ese plazo destruirán una proporción de la humanidad que la mente humana apenas puede comprender. 1/3 de la humanidad, miles de millones de vidas truncadas en un lapso de tiempo que las escrituras describen con escalofriante precisión. Y no estarán solos en esta devastación sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero no son solo estos 4 ángeles caídos quienes vagarán por la tierra durante la tribulación, sembrando muerte y destrucción por donde quiera que vayan. Las escrituras revelan claramente que un ejército mucho mayor de seres oscuros será liberado sobre la tierra en aquellos días terribles. El Apocalipsis y otros libros proféticos desvelan una realidad espiritual que el mundo moderno, en su arrogancia racionalista, prefiere ignorar o ridiculizar. Pero la ignorancia no anula la realidad. Solo deja a los ignorantes desprevenidos para lo que está por venir. Otros versículos fundamentales nos ayudan a comprender la magnitud de lo que se avecina para este mundo que cree estar evolucionando hacia un futuro mejor y más iluminado. Apocalipsis 12, 7-9. Y hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón luchó y sus ángeles lucharon, pero no fue lo suficientemente fuerte, y perdieron su lugar en el cielo. Entonces fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. Génesis 6:4. En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Apocalipsis 12:4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso delante de la mujer que estaba de parto, para devorar a su hijo en el momento en que naciera. Por lo tanto, se trata de mucho más que 4 ángeles caídos que destruirán 1/3 del mundo durante la tribulación. Es un ejército de tinieblas, reunido a lo largo de milenios, preparado con un propósito específico y un plazo determinado por la soberanía divina. Y por aterradora que sea esta realidad, no está fuera del control de Dios, sino que está dentro de él. Cada detalle ha sido previsto, cada límite ha sido establecido, cada momento ha sido contado por el Señor de los ejércitos, quien gobierna sobre todos. El mensaje no es de desesperación, sino de urgencia. Urgencia para que toda persona que aún no ha entregado su vida a Jesús lo haga ahora, mientras la gracia aún está disponible y la puerta sigue abierta para todos los que deseen entrar. En mi sueño, me di cuenta de que estaba de pie en una colina cubierta de hierba verde y densa, en medio de un campo abierto que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El cielo sobre mí estaba despejado, y el viento soplaba suavemente entre la vegetación circundante, creando una sensación de paz y tranquilidad que contrastaba con lo que estaba a punto de suceder. No había nada extraordinario en esa escena inicial. Era un lugar simple y ordinario,
como tantos otros que he visto en mi vida real. Pero había algo en el aire, una silenciosa expectación, la sensación de que ese momento era el preludio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y entonces, sin previo aviso, sin ningún sonido que anunciara su llegada, un ángel descendió hacia mí con una velocidad y una gracia que solo pueden describirse como sobrenaturales. No había alas visibles batiendo en el aire, ni una luz cegadora como suele representarse en tantas obras de arte. Solo había una presencia, poderosa y serena a la vez, que se materializó ante mí como si siempre hubiera estado allí. El ángel extendió su mano hacia mí con un gesto sencillo y directo, sin ceremonias ni explicaciones elaboradas. Y entonces pronunció las dos palabras que lo cambiaron todo en aquel sueño y que aún resuenan en mi memoria con absoluta claridad. Dos palabras sencillas, pero cargadas de un peso y una autoridad que trascendían lo que cualquier voz humana podría expresar. Simplemente dijo: sígueme. Tomé la mano del ángel sin dudarlo, sin preguntar, sin pedir explicaciones sobre a dónde íbamos ni qué nos depararía el futuro. Y en ese instante, al instante, nos elevamos a una velocidad que desafiaba cualquier ley de la física que yo conociera. Ascendimos cada vez más alto, atravesando capas de atmósfera, dejando atrás nubes, vientos y la inmensidad del cielo azul. Ascendimos hasta que el azul se tornó negro y las estrellas comenzaron a aparecer a nuestro alrededor como diamantes esparcidos sobre terciopelo oscuro. Y entonces, bajo nosotros, la Tierra se reveló en toda su grandeza esférica, girando lentamente en el espacio como un enorme globo vivo y palpitante. Era una visión de una belleza que las palabras humanas son completamente insuficientes para describir con justicia, pero no tenía miedo y eso era extraordinario en sí mismo, porque, en realidad, debería haber estado aterrorizada por lo que estaba sucediendo. La única explicación para esa paz inexplicable era la mano del ángel que sostenía la mía. Mientras esa mano me sostenía, el miedo simplemente no podía encontrar cabida en mí. La tierra giraba lentamente bajo nuestros pies, majestuosa y frágil a la vez, y la contemplé con una mezcla de asombro y una tristeza que no pude explicar en aquel momento. Entonces, cuando Oriente Medio apareció en nuestro campo de visión, cuando el contorno familiar de aquella región antigua y cargada de simbolismo profético se vislumbró bajo nosotros, algo cambió en la trayectoria del ángel, y comenzamos a descender con la misma rapidez con la que habíamos ascendido. Nos precipitamos hacia la tierra a una velocidad vertiginosa. Luego atravesamos la superficie como si no existiera, hundiéndonos a través de capas de tierra y roca con la misma facilidad con que se atraviesa la superficie del agua. Descendimos a través de la tierra, a través de la roca, a través de capas geológicas que tardaron milenios en formarse, cada una contando una historia diferente de la historia de este planeta. No tengo forma de saber con certeza a qué profundidad llegamos. Tal vez kilómetros, tal vez más. El tiempo y la distancia parecían funcionar de manera diferente en ese lugar, en ese estado entre sueño y visión que Dios a veces concede a sus siervos. Y durante todo ese descenso interminable por las entrañas de la tierra, no sentí miedo. No mientras esa mano permaneciera firmemente envuelta en la mía. No mientras esa presencia angelical me acompañara y me sostuviera. Finalmente nos detuvimos. Y me encontré de pie en un lugar que no debería existir, según todo lo que la ciencia me había enseñado sobre el interior de la Tierra. Miré a mi alrededor y lo que vi me dejó sin palabras, tratando de procesar una realidad que iba mucho más allá de cualquier experiencia humana normal. Había millones de túneles que se extendían en todas las direcciones imaginables,
como una red subterránea de proporciones imposibles, cada uno desapareciendo en la oscuridad a lo lejos. Y cada pocos metros, a lo largo de todos esos túneles, había celdas con gruesas rejas de hierro forjado. Cada puerta estaba abierta de par en par y cada celda estaba completamente vacía. Me quedé de pie frente a aquellas celdas abiertas y un escalofrío que no era físico me recorrió todo el cuerpo. Había algo profundamente perturbador en esas puertas abiertas. No la presencia de algo aterrador, sino su ausencia. La ausencia de aquello que había estado allí contenido durante tanto tiempo y que ahora se había marchado. Como una prisión de máxima seguridad cuyos reclusos más peligrosos hubieran desaparecido repentinamente sin dejar rastro, dejando solo el vacío y el pesado silencio de un lugar que había conocido el terror. Entonces me volví hacia el ángel que aún me sostenía la mano y le hice la única pregunta que pude formular ante aquella visión. ¿Qué es esto? El ángel respondió con una claridad y una gravedad que no dejaban lugar a interpretaciones alternativas ni a la esperanza de que fuera simplemente una metáfora. Dijo: estas son las celdas vacías que albergaban a los peores demonios, que solo serán liberados en la tribulación. Estos demonios habitarán a muchos, enloqueciendo a muchos y haciendo que la gente cometa actos indescriptibles en aquellos días. Las palabras del ángel me abrumaron como un peso inmenso, y las dejé entrar, las dejé asentarse, negándome a minimizarlas o suavizarlas con interpretaciones más cómodas. Los peores demonios, desatados en la tribulación, habitando a las personas, volviéndolas locas. Cada palabra era un fragmento de una imagen que no quería contemplar, pero que necesitaba ver con claridad para poder transmitirla fielmente. Entonces comprendí que había luz en todos esos túneles, una luz que iluminaba cada corredor, cada celda, cada rincón de aquel vasto sistema subterráneo. Pero, por más que busqué, por más que indagué, jamás encontré ninguna fuente visible de esa luz. No había antorchas, ni lámparas, ni ningún tipo de dispositivo que pudiera explicar de dónde provenía esa iluminación constante y uniforme. Era simplemente una de las muchas cosas en aquel lugar que existían más allá de los límites de lo que la mente humana podía explicar y comprender. El ángel, aún sosteniendo mi mano, con esa firmeza tranquila e inquebrantable, dijo entonces: camina conmigo. Y así caminamos, uno al lado del otro, por aquellos interminables corredores, pasando celda tras celda vacía, cada una un testimonio silencioso de algo que había estado allí contenido y que ahora había sido liberado para el propósito para el que había sido preparado. Entonces los vi. 4 bestias enormes y colosales, cuyas proporciones desafiaban cualquier noción de escala que yo pudiera tener. No estaban en celdas como los demonios cuyos espacios vacíos habíamos atravesado. Estaban encadenados directamente a las paredes de la cueva con cadenas que parecían haber sido forjadas específicamente para contener algo de poder y fuerza inconmensurables. Eran absolutamente masivos, todo músculo y poder concentrados en formas que no tienen equivalente en el mundo natural que conocemos. Estaban acurrucados como animales dormidos, pero no dormían. Estaban despertando. Gemían con sonidos que hacían vibrar la roca circundante. Se movían lentamente de un lado a otro, con esa pesada inercia de quien despierta de un sueño profundo y prolongado. Sus cadenas resonaban con un sonido metálico que retumbaba por todos los pasillos de aquel lugar. Y entonces oí cómo enormes cantidades de aire eran succionadas por ellos mientras sus pulmones se expandían con cada respiración cada vez más profunda y poderosa. Respiraban con creciente intensidad, despertando a su estación
preparándose para el momento en que las cadenas se soltarían y emergerían a la superficie para cumplir el terrible propósito para el que habían sido reservados desde antes del diluvio. Calculo que, enroscados, medían entre 6 y 9 metros de altura. De pie serían simplemente inimaginables. Y entonces el sueño se oscureció y terminó, dejándome con imágenes que jamás podré borrar de mi memoria. El segundo sueño, con los ángeles caídos, fue diferente del primero en su naturaleza e intensidad, de una manera que aún me resulta difícil describir adecuadamente. En el primer sueño, un ángel me había guiado y protegido a través de realidades subterráneas que existían más allá de la percepción humana ordinaria. Pero en este segundo sueño estaba en el espíritu, es decir, veía y oía absolutamente todo con una claridad y nitidez extraordinarias, pero nadie me veía, nadie me oía, nadie sabía que estaba presente como testigo de lo que se desarrollaba ante mí. Era como existir en una dimensión paralela superpuesta a la realidad, invisible para todos los demás participantes en ese escenario devastador, y lo que vi en ese estado transformó para siempre mi comprensión de lo que está escrito en el libro del Apocalipsis y lo que le espera a este mundo que aún duerme en su ilusión de seguridad y progreso. Vi a los monstruos, vi a los ángeles caídos caminando sobre la tierra con una libertad y determinación aterradoras por su absoluta certeza de propósito. No hubo vacilación en sus movimientos, ni duda en sus acciones. Nada podía detenerlos ni desviarlos de su misión de destrucción total. Caminaban como dueños de un mundo que habían esperado devastar durante más tiempo del que la historia humana puede abarcar. Y destruyeron todo, absolutamente todo, lo que se interpuso en su camino. Cuando uno piensa en un ser monstruoso que camina sobre la tierra y destruye todo a su alrededor, la mente humana recurre inevitablemente a las imágenes que la cultura popular ha creado para representar este tipo de terror. Uno piensa en algo como Godzilla, en esas representaciones cinematográficas de destrucción a escala urbana que Hollywood ha convertido en entretenimiento. Y la comparación no es del todo inapropiada. Ciertamente existió algo de esa escala, esa proporción, ese nivel de devastación sistemática e imparable. Pero la diferencia fundamental radicaba en que Godzilla es una criatura sin inteligencia dirigida, impulsada por instintos primitivos. Lo que vi en ese sueño fueron seres dotados de inteligencia, de conciencia, con una furia deliberada y dirigida contra la humanidad que iba mucho más allá de cualquier instinto animal. No vi rayos saliendo de ellos, no vi fuego siendo expulsado de sus bocas o de sus cuerpos, pero vi algo igualmente devastador y mucho más inexplicable por la física que conocemos. Vi los edificios frente a ellos simplemente explotar, como si una fuga de gas invisible recorriera cada estructura momentos antes de su llegada. Un edificio entero se transformaba en una enorme bola de fuego en una fracción de segundo, haciéndose añicos en millones de fragmentos que salían disparados en todas direcciones con una fuerza devastadora que no dejaba nada intacto en su radio de destrucción. Y luego el siguiente edificio, y el siguiente, y el siguiente. Una secuencia ininterrumpida de explosiones y derrumbes que redefinía por completo el paisaje urbano en cuestión de minutos. Estos ángeles caídos destruían con una eficiencia y velocidad que hacían completamente inútil e irrelevante cualquier respuesta humana. No había arma que pudiera dañarlos, y lo sabían con absoluta certeza, lo que se traducía en una aterradora confianza en cada uno de sus movimientos. No había barrera que pudiera contenerlos, ninguna estructura que pudiera resistir su paso, ninguna fuerza militar, tecnológica o humana, de ningún tipo que pudiera siquiera frenar su marcha de destrucción. Y mataban a todos con un odio y un rigor
que simplemente no tienen equivalente en ninguna experiencia humana de violencia o guerra. No dormían, no descansaban, no se detenían para recuperar energías ni para planificar sus próximos movimientos. Destruían 24 horas al día, 7 días a la semana, día y noche, sin interrupción, sin variación, sin el más mínimo signo de fatiga o vacilación. No tenían piedad de las mujeres, no tenían piedad de los ancianos, no tenían piedad de los niños ni de los bebés. Mataban y destruían absolutamente todo a su paso con esa furia implacable que se había acumulado durante milenios de prisión y de espera del momento de su liberación. Su rastro de destrucción tenía entre 500 y 800 metros de ancho, y lo que dejaron tras de sí fue solo tierra quemada, cenizas y el silencio absoluto de la muerte total. Tenían un plazo límite para su destrucción, y lo sabían con absoluta precisión. 1 hora, 1 día, 1 mes y 1 año, como está escrito en Apocalipsis 9. Y precisamente porque conocían este límite, se apresuraron a destruir todo lo posible dentro del plazo que les concedía la soberanía de Dios. Había una urgencia furiosa en sus movimientos, una prisa calculada que demostraba una clara conciencia del tiempo restante. No volaban. Caminaban a donde quiera que iban, con esas zancadas inmensas que cubrían enormes distancias con cada movimiento. Pero existía la posibilidad que percibí en ese sueño de que pudieran desaparecer en un lugar y reaparecer instantáneamente en uno completamente diferente, como si el espacio no fuera para ellos el obstáculo que es para los seres físicos. Y entonces comprendí, en ese sueño, la razón más profunda detrás de toda esa furia devastadora e implacable. La escritura en 1 Corintios 6:3 dice que los santos juzgarán a los ángeles. Y esta verdad, que los seres humanos redimidos, hechos de polvo y debilidad, serían algún día los jueces de los ángeles, llenó a estos seres poderosos de una furia incontenible. Que el hombre, esta criatura inferior en poder y conocimiento, fuera exaltado por encima de ellos para juzgarlos, era una afrenta insoportable a un orgullo que ya se había rebelado contra Dios mismo. Estaban en todos los continentes, en casi todas las grandes ciudades del mundo. Muerte y destrucción a escala global, simultáneas, coordinadas con una eficiencia que demostraba que no se trataba de caos, sino de juicio. Recuerdo los ojos rojos como brasas incandescentes, que brillaban en la oscuridad con una intensidad que no disminuía ni siquiera a plena luz del día. Ojos que albergaban toda la intensidad de un odio eterno y una determinación inquebrantable. Y si alguien los veía, si esos ojos se encontraban con los tuyos, solo significaba una cosa, que estabas a punto de morir. No había escapatoria, ni negociación, ni piedad en esos ojos. Solo el fuego de una rabia alimentada durante milenios, que finalmente había encontrado su momento para expresarse sin restricciones sobre un mundo indefenso. Y yo estaba allí, en espíritu, viéndolo todo suceder, escuchando los gritos, las explosiones y el caos de un mundo que se desgarraba literalmente, incapaz de hacer nada más que presenciarlo y recordarlo para poder transmitirlo. Y entonces oí una radio, en algún lugar entre los escombros y la devastación, en algún rincón aún no completamente destruido de aquel mundo que se derrumbaba, sonaba una radio. Y el locutor hablaba con esa voz profesional y controlada de los presentadores de noticias, describiendo lo que estaba sucediendo a una audiencia que aún intentaba asimilar la magnitud de los acontecimientos. Y lo que dijo fue esto, que unos alienígenas malvados estaban atacando la Tierra. Alienígenas, no ángeles caídos, no demonios, no los Nefilim de las páginas del Génesis, sino alienígenas. Y en ese momento, aún inmerso en el sueño, comprendí con absoluta claridad que esta era
la gran ilusión, la gran mentira, el gran engaño que se había preparado e implantado en la conciencia colectiva de la humanidad durante décadas de películas, series, noticias e informes gubernamentales sobre ovnis y seres de otros mundos. Todos los días oímos hablar de alienígenas y ovnis, y no es una coincidencia, no es simple curiosidad científica, es la preparación sistemática de una humanidad que necesitará una explicación para lo inexplicable cuando las puertas del infierno finalmente se abran sobre esta tierra. El sueño se oscureció abruptamente, y entonces desperté en una nueva visión, aún en espíritu, aún invisible para todos a mi alrededor, aún capaz de ver y oír todo con esa claridad sobrenatural que solo Dios puede otorgar. Y me encontré en un lugar completamente distinto a los escenarios anteriores, no en las profundidades de la tierra, no en las calles devastadas de una ciudad en llamas, sino debajo de una casa común, en el estrecho espacio entre el suelo y los cimientos. Era un lugar humilde y ordinario, sin nada grandioso ni dramático en su apariencia física, pero lo que sucedía allí era desgarrador. Había 3 o 4 hombres en ese espacio reducido, y todos buscaban frenéticamente cualquier objeto que pudiera servir como herramienta para cavar. Una lata de sopa oxidada, un trozo de madera roto, un fragmento de metal encontrado en la tierra compacta. Cualquier cosa que pudiera ayudarlos a cavar un hoyo, enterrarse, desaparecer bajo tierra mientras los ángeles caídos se acercaban con su inevitable destrucción. Sus rostros reflejaban el terror más puro y absoluto que jamás haya visto en un ser humano. El terror de quienes saben que la muerte se acerca y no encuentran escapatoria. Y en lugar de alzar la vista, en lugar de invocar el único nombre que tiene el poder de salvar, miraban hacia abajo, intentando esconderse en la tierra como si ésta pudiera protegerlos de lo que se avecinaba. Intenté hablar. Abrí la boca y pronuncié las palabras más importantes que alguien podía decir en ese momento: que había salvación, que había esperanza, que el nombre de Jesús aún tenía el poder de salvar incluso en esa hora de terror absoluto. Pero no me oyeron. Mis palabras salieron, pero les llegaron como si nada, como el aire, como si yo simplemente no existiera en ese lugar. Entonces empecé a gritar con todas mis fuerzas, con toda la urgencia de quien ve a la gente caminar hacia un abismo y no puede detenerlos. Grité el nombre de Jesús. Grité que había salvación. Grité que estaban cavando su propia tumba, mientras que la única salida real estaba disponible y accesible para cualquiera que simplemente la pidiera con fe. Pero siguieron cavando. Siguieron excavando esa tierra con esas herramientas inadecuadas, con esa determinación desesperada de quien ya no tiene esperanza, pero sigue intentándolo, porque detenerse significaría aceptar lo inevitable. Y entonces comprendí, con una profunda y devastadora tristeza, que aquellos hombres no eran malvados. Simplemente habían pospuesto la decisión más importante de sus vidas durante demasiado tiempo. Personas que tal vez habían escuchado el Evangelio y lo habían postergado. Personas que tal vez pensaron que tenían más tiempo, que la hora del juicio aún estaba lejos, que podían decidir más tarde. ¿Dónde buscarás seguridad y salvación ante lo que está por venir sobre esta tierra? Esta no es una pregunta retórica, ni una formalidad religiosa, ni el cierre cortés de un sermón dominical. Es la pregunta más urgente y trascendental que cualquier ser humano vivo hoy puede hacerse a la luz de todo lo revelado y escrito en las páginas proféticas de la palabra de Dios. ¿Estarás bajo una casa, cavando tu propia tumba con herramientas inadecuadas, buscando la salvación en un lugar sin poder para salvarte? ¿O estarás de rodillas ante el único que tiene ese poder, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado y resucitó,
el único nombre dado a la humanidad por el cual podemos ser salvos? Somos la última generación. No digo esto por orgullo ni por sentirme especial. Lo digo como una carga, una responsabilidad, una realidad que debe impulsarnos al arrepentimiento y a la acción inmediata. Somos la generación que verá el cumplimiento de todo lo profetizado, la generación que será arrebatada de este mundo moribundo antes de que el juicio final descienda sobre él con toda su fuerza e inevitabilidad. El mundo entero está a punto de desmoronarse de maneras que la imaginación humana apenas puede comprender. Estados Unidos, bendecido por encima de todas las naciones con el Evangelio, la libertad, la prosperidad y la luz de la palabra de Dios, es identificado en las Escrituras como la Babilonia de los últimos días. Y sobre ella recae un juicio especial, específico y devastador, que las Escrituras describen con aterradora precisión. Será destruido en una hora, no en años, no en décadas de decadencia gradual, sino en una hora. Como está escrito, así se hará, sin alteración, sin negociación, sin posibilidad de cancelación ni aplazamiento indefinido. El rapto vendrá primero, y luego el juicio descenderá sobre un mundo que ha rechazado la gracia y ha preferido la oscuridad a la luz. Y ese día habrá llanto y crujir de dientes de una intensidad que ninguna experiencia humana previa puede servir de referencia o preparación. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este no es un mensaje de odio ni de condenación, sino el clamor más amoroso que un corazón transformado por la gracia puede dirigir a un mundo perdido que aún tiene tiempo para responder. Nosotros, los fieles, no estamos destinados a la ira de Dios, y esta es una de las promesas más preciosas y reconfortantes de toda la palabra de Dios para quienes vivimos en esta hora final. Primera Tesalonicense 5:9 declara con absoluta claridad que Dios no nos destinó a la ira, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta promesa no es para todos indiscriminadamente, sino para aquellos que han entregado sus vidas a Jesús, que se han arrepentido de sus pecados, que han confesado con su boca y creído en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Para ellos, el rapto es una esperanza viva y una certeza inquebrantable que ninguna tribulación, ninguna persecución, ni ninguna presión del mundo puede extinguir. Pronto regresaremos a casa, y Dios nos librará de la locura y el horror que vendrán sobre este mundo que ha elegido rechazar su amor y su gracia. El rapto es inminente, más cercano que nunca, más seguro que el amanecer del próximo año. Y cuando eso suceda, caminaremos por calles de oro puro, y Dios enjugará con su propia mano toda lágrima de nuestros rostros, y no habrá más dolor, ni más sufrimiento, ni más muerte, por los siglos de los siglos. Y veremos a Jesús. Veremos las marcas de los clavos en sus manos y pies, esas marcas eternas que narran la historia del mayor acto de amor que el universo jamás haya presenciado. Veremos las profundas y terribles cicatrices en su espalda, cada una un capítulo en la historia del precio pagado por nuestra redención, por nuestra libertad, por nuestra reconciliación con el Padre. Y en ese momento, ante esas marcas, toda teología se convertirá en experiencia, toda fe en visión, toda esperanza en realidad tangible y eterna. El amor que Dios nos tiene es verdaderamente insondable, superior a todo el oro de la tierra, superior a todas las estrellas del cielo, superior a sus propios ángeles que jamás necesitaron redención. Y todo lo que necesitamos hacer es corresponderle con amor, arrepentirnos de nuestro pecado con un corazón sincero e invocar el nombre de Jesús para que nos salve. Las palabras que anhelo oír a la entrada del paraíso son sencillas e inmensamente poderosas. Entra, mi fiel y verdadero siervo, bienvenido a casa. Y ruego con todo mi corazón
que tú también las oigas en ese glorioso día que se avecina. Recuerda siempre, el fin se acerca a toda velocidad. ¿Corres hacia Jesús? Él es el único que puede salvar. Solo Jesús. Hermano, Cristo viene y está a la puerta y está llamando a todos sus hijos, a su iglesia fuertemente. Compartan los videos, por favor. Yo sé que algo grande está por acontecer, que la humanidad necesita escuchar estas palabras. Cristo viene. Amén.